¿Cómo están? Buenas noches, queridos estudiantes. Bueno, vamos a hacer las clases de reforzamiento, digamos, ¿no? De lo que avanzamos. Espero se me escuche bien, que estoy un poco mal en la nariz, ¿saben? Bueno, empezaremos por el concepto de psicoanálisis, ¿no? Psicoanálisis pueden ser tres cosas, ¿no? Es un método de investigación sobre el inconsciente, un método terapéutico, ¿no? Una terapia, y un cuerpo teórico o un cuerpo filosófico, ¿no? Sobre las patologías y el psiquismo humano. Eh, pues el psicoanálisis trata de explicar los fenómenos psíquicos a través de tres, eh, de tres diferentes ámbitos, ¿no? De tres puntos de vista, como ser, si se recuerdan, lo tópico, lo dinámico, lo económico, ¿no? Lo tópico viene de topología, que es una rama relativamente nueva de la matemática, que estudia lo que varía de lo invariable, ¿no? No sé si recuerdan los ejemplos del cuadrado, ¿no? De los puntos del cuadrado, 1, 2, 3, 4 puntos, los cuales pueden representar un cuadrado, un redondo, un óvalo. Bueno, hasta hicimos una esvástica en clases. Y bueno, de repente, pues cualquier cosa que la imaginación nos permita, pero sin cambiar los puntos A, B, C, D, que eran el cuadrado, ¿no? Entonces, eso no varía. A eso se refiere lo tópico, ¿no? Y empezamos con la primera tópica freudiana, que era sobre el inconsciente, el preconsciente, consciente. El psicoanálisis se basa más que todo por el descubrimiento del inconsciente gracias a una enfermedad, ¿no? Entre comillas, una enfermedad, una, que es la histeria, gracias a una paciente Ana O, ¿no? Sin embargo, ya se habían hecho muchos intentos y descubrimientos, pero principalmente Freud es el padre del psicoanálisis, quien con este caso pues hace un argumento de sus miles de investigaciones, ¿no? De participaciones con pacientes. La primera tópica entonces, inconsciente, preconsciente, consciente. La segunda tópica, el ello, el yo y el super yo. No confundirse, ¿no? Primera tópica y segunda tópica. En la primera tópica entonces tenemos el inconsciente, el preconsciente y consciente. En el inconsciente pues están los deseos, los pensamientos, todo lo que no se puede soportar en la conciencia. Entonces se lo guarda a través de la represión, se lo guarda en el inconsciente. Tenemos que recordar que no son lugares fijos, no son lugares que aquí está mi inconsciente, aquí está mi preconsciente, no, no, no. Es tópico, estos lugares pues no son físicos, sino más bien funcionales, ¿no? Esto funciona, el inconsciente funciona como un reservorio, donde se donde se guardan, por así decir, las pulsiones más libidinosas, las pulsiones más desagradables para el ser humano. El preconsciente pues se asemeja a un como asemeja como la memoria a corto plazo, ¿no? O sea, no está presente en el consciente, pero con un poco de esfuerzo pues se lo puede recordar, ¿no? Las cosas que están ahí, como por ejemplo cuando pues uno se accidenta y no recuerda qué ha pasado y ve la suela de su primo y dice, es que metió la suela en la bicicleta y cayeron. Bueno, no quería recordarlo, pero pues estaba casi a mano, ¿no? Casi a mano. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Ah, Roberto, Paola, no sé, algo. Entonces está casi a mano los, los elementos que están en el preconsciente. Y la conciencia, pues dos tipos de conciencia, como órgano de percatación y la conciencia moral. Órgano de percatación, pues yo me percato de que esto existe porque lo veo, ¿no? Estamos utilizando sentidos, ¿no? Lo palpo, lo toco, lo huelo, lo siento, lo escucho, ¿no? La sal es salada, pues esa es una conciencia, ¿no? Después, como órgano de percepción, y conciencia moral, pues como que soy consciente o inconsciente, ¿no? Está como al utilizar el término, pero consciente de hacer las cosas bien, ¿no? Moralidad,
En esto se pueden ayudar un poquito con el libro, con los libros de Freud, con los textos de Freud. Malestar en la cultura, Tótem y Tabú, si se interesan más en profundizar este aspecto, ¿no? Que les va a ayudar también a entender muchas otras cosas que vamos a tocar en este curso. ¿Qué más? Pues el factor económico. En el factor económico, pues es la energía que circula, energía pulsional obviamente, en todo fenómeno psíquico que, que es cuantitativa, cualitativa, ¿no? O sea, la pulsión está siempre está pues gastándose, ¿no? Es por eso que se llama económico. ¿Qué pasa? Que el ello impulsa al yo a hacer, digamos, una, entre comillas, travesura, algo que no quiere que el super yo lo haga. Entonces pues está haciendo una fuerza, está llevando una pulsión, y el ello, perdón, y el super yo entonces la retiene, también es una fuerza, ¿no? Una pulsión que dice no lo hagas. Entonces es una suerte de gasto económico de energía pulsional principalmente, ¿no? En todo fenómeno psíquico, no solo en la represión, ¿no? Y es cuantitativa y cualitativa, o sea, se puede medir y se puede cualificar. En la parte dinámica, todo fenómeno psíquico pues es el resultante de un conflicto de fuerzas pulsionales, o sea, conflicto de intereses contrapuestos en las distintas instancias, como el yo, ¿no? El ello, el inconsciente, el consciente, el preconsciente, ¿no? Y el yo se está luchando contra esto, ¿no? Y aparece el neurotismo. Bueno, después vemos que la pulsión, como les decía, es una energía, un impulso, un empuje constante que nos lleva a un fin, ¿no? Pero tiene otros componentes también. Los componentes de la pulsión pues serían su fuente, su fin o meta, su objeto y su empuje o fuerza, ¿no? La fuente es el lugar donde se produce el displacer, o sea, el cuerpo, ¿no? El fin o meta puede ser que desaparezca, hace que desaparezca el malestar, ¿no? O el displacer. Y el objeto, que es el medio por el cual se llegará a, es el medio por el cual se satisface esta pulsión, ¿no? Y el empuje y fuerza es siempre persistente y perentorio, o perentorio. Persistente porque siempre está en constante empuje, ¿no? Siempre está empujando, o sea, por eso es el empuje y fuerza. Y perentorio, que quiere ir a llegar a su fin, ¿no? Quiere ir hasta su fin. Dentro de las teorías pulsionales, pues primero había, según Freud, habían las pulsiones de autoconservación, de interés egoísta, y las pulsiones sexuales o libidinales, ¿no? Y la segunda teoría era las pulsiones narcisísticas, donde pone el acento en la relación del yo con los objetos externos, ¿no? Pulsiones del yo, pulsiones yoicas o de autoconservación sexuales, pulsiones objetales y pulsiones yoicas. Eso vamos a hablar un poco después. Vamos a pues explorar esto bien de las pulsiones, ¿no? Después nos dice Freud que hay dos tipos de pulsiones: pulsión de vida y pulsión de muerte. Pulsión de vida, Eros, y pulsión de muerte, Tánatos, ¿no? La pulsión de vida, su finalidad es construir, es encargar de realizar y conservar la unión de los elementos vitales. Su forma se manifiesta, digamos, en amor, ¿no? Y la pulsión de muerte, Tánatos, su finalidad es la desunión. La forma de manifestarse en esta es de destruir, ¿no? Es el odio. Entonces, pulsión de vida, pulsión de muerte. ¿Qué más? Bueno, estamos hablando también sobre la libido, y la libido pues es una energía de la pulsión sexual, ¿no? Es una energía netamente sexual, dice mucho en el libro, energía sexual inhibida en la base de los sentimientos de la amistad y fraternidad, ¿no? También es una energía que dicen que es del amor a sí mismo, el amor,
el amor filial, el amor a los hijos, ¿no? Pero se lo categoriza más que todo como una energía de la pulsión sexual, o sea, es netamente sexual. Nos decíamos que el ser humano, pues al nacer, nace con necesidades básicas, ¿no? Decíamos también que nace con el ello ya instaurado, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer estas necesidades, así, ¿no? Para satisfacerlas a como de lugar, no me importa cómo. O sea, yo como porque como y quiero comer y lo necesito ya. Es un proceso primario, no sé, ya, rápido, ¿no? Entonces, pues, pues las cuatro necesidades, respiro porque respiro, ¿no? Quiero respirar y respiro. Decíamos que no hay instinto, ¿no? Pero sí, pues, sí necesidades básicas. Entonces, pues, estas necesidades básicas son satisfechas, pero algo pasa, ¿no? En algún momento, yo digo que es cuando el seno materno pues perfora la boca, ¿no? Uno de los primeros huecos en el físico del hombre, de la mujer, a agujeros, ¿no? Pues yo pienso que ahí empieza a ser libidinado el cuerpo, ¿no? Aparece la anaclisis. ¿Qué es la anaclisis? Es la apoyatura de lo psíquico en lo somático. Anaclisis es la primera vivencia de satisfacción sexual 10.000 veces más que un orgasmo, ¿no? Porque heterogeniza todo y aparece la pulsión, gracias a la libido, que es su energía. Decíamos que la pulsión tiene tres patas, tres patitas, y la primera va a ser la libido. Se va a manejar con libido la pulsión, porque somos seres sexuados totalmente. O sea, vale decir que todo nuestro cuerpo es erogenizable, pero la pulsión va a dirigirse a ciertas zonas donde va a privilegiar la erogenización, ¿no? Como por ejemplo hablábamos sobre la fase oral, que es en la boca, ¿no? Anal en el ano y los esfínteres, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a la libido, eso, ¿no? Y la pulsión, las cuatro necesidades básicas, ¿no? Y cinco, ¿no? El hambre, la respiración, la micción, la defección y la sed. ¿No? Cinco. Algunos decían el sueño, pues sí, ¿no? Pero su necesidad básica es tan primaria, ¿no? Pero sí. Después, uh, pues en el libro que se llama Tres teorías de la psicosexualidad humana de Freud, pues vamos a encontrar las etapas de las fases del desarrollo libidinal del ser humano, o sea, las etapas sexuales, ¿no? La etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, yo las llamo fases: fase oral, fase anal, fase fálica, un periodo de latencia, que no es lo mismo que fase, y una organización genital o fase genital, ¿no? Que es el fin de que quiere llegar a la pulsión entre comillas fin, porque va a ir por muchos lados más, ¿no? En donde la fase oral pues va a ser predominancia erógena la boca, ¿no? La zona erógena es la boca, es una etapa de succión y canibalística, o sea, una fantasía de incorporar y ser incorporado, ¿no? Pues decimos de que después de satisfacer la necesidad de hambre que se tiene al amamantar, el bebé pues sigue en el pecho materno jugando, erogenizándose los labios, el paladar, las encías, la lengua, erogenizándose con el otro cuerpo de la madre, ¿no? Entonces pues digamos que por ahí nace la anacrisis, ahí nace la explosión de la erogenización cuando somos niños, ¿no? Además que ya estamos siendo preparados por otros aspectos de la vida, como el respirar, ¿no? Tenemos dos agujeros en las fosas nasales, los cuales nos provocan dolor siempre al principio. Por ejemplo, cuando yo estoy con esta
este accidente, tengo gasas, una gasa, entonces lo van a sacar y cuando entre el aire pues me va a doler. En cambio, si hubiera estado en mi líquido amniótico es lo mismo, ¿no? Todo estaba tranquilo, sin respirar y todo. Me sacan del líquido amniótico o sacan bebé del líquido amniótico y pues le va a doler, ¿no? Siempre debe todo al principio. Después vemos la etapa anal donde nos, la parte erógena principal es la mucosa anal y los esfínteres, ¿no? Esa es la principal. Aquí se ve un poco la economía, la expulsión, la retención. Es como el bebé ve que se preocupan porque no está defecando, ¿no? Entonces la mamá, que se preocupa el papá o alguien, ¿no?, que esté apoderado del bebé, se preocupa. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no? Entonces hay que frotarle, ¿no? Hay muchos placeres que siente el bebé cuando por accidente pues está reteniendo. Tal vez su accidente pues puede ser estreñimiento, ¿no? Y cuando al fin logra, después de 3 4 5 7 días, no sé, de unos días, pues defecar el bebé, lo felicitan y es un regalo para la madre generalmente, ¿no? Entonces ve la economía, ¿no? Si yo retengo, preocupa a mamá. Y si no retengo y expulso, pues se pone feliz. ¿Qué gano? ¿No? Gano cariño, gano atención, tengo un goce ahí, un placer. La etapa fálica es un poquito más complicada ya porque viene el término falo, ¿no? O sea, tanto la niña como el niño están reconociendo sus órganos genitales, ¿no? Y pues yo le llamo una etapa pregenital, ¿no? Es donde están la curiosidad en sus órganos, que corresponde tanto a la zona del pene como a la del clítoris en las niñas, ¿no? Y hay una suerte de tener o no tener, una suerte de ser fálico o ser castrado, ¿no? Y aquí introducimos, pues casi siempre mezclamos lo que se llama el complejo de Edipo. Bueno, hasta aquí, antes de entrar al complejo de Edipo, pues quisiera terminar la clase introductoria, ¿no?, que hemos avanzado con, y apóyense por favor con el texto, léanlo, que va a entrar en el examen, ¿no?